Buenas, mi nombre es Joy Nicolai Martínez Gordon, de la Facultad de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Mi nombre es Jonathan González y hoy estaremos hablando de los sistemas de partidos, tomando como referencia el Partido Liberal y el Partido Conservador de Colombia. Identifique y describa dos partidos políticos de cualquier país. Recuerde el concepto de Sartori y además incluya en su descripción las características y funciones. El Partido Liberal y el Partido Conservador han sido históricamente los mayores representantes de la población colombiana en la disputa por el poder político. El Partido Liberal en sus inicios se basaba en ideales como la separación de la Iglesia y el Estado. Proponía pasar de un sistema colonial a un Estado moderno. Representaba principalmente los intereses de artesanos, esclavos y comerciantes. Los puntos que defendía eran la libertad de culto, libertad de expresión y enseñanza, el libre mercado, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, y tendían normalmente a ser federalistas, por lo que defendían unas provincias fuertes y un gobierno débil. Por su parte, el Partido Conservador buscaba sostener y conservar el sistema colonial que existía en la época. Se basaba fundamentalmente en la religión católica, representaba los ideales de la Iglesia Católica, los esclavistas, terratenientes y militares, principalmente. Los puntos que defendían eran el derecho a la propiedad, el control de la Iglesia sobre el Estado y un gobierno fuerte. Hoy en día, aunque aún quedan algunos rasgos de sus orígenes, estos partidos ya no reflejan fielmente sus tradiciones, aunque siguen siendo muy importantes en el escenario político colombiano para conformar alianzas con los otros partidos que están buscando también la disputa del poder, pues ya no representan fielmente sus ideales originales, sus tradiciones y costumbres. Según la clasificación de Duverger sobre sistemas de partidos de origen y clases, ¿cuál es la clasificación más apropiada para el sistema de partidos del país seleccionado? El país que seleccionamos fue el país de Colombia, nuestro país, y escogimos entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Maurice Duverger clasifica los sistemas de partidos en función de su origen y estructura. Lo clasifica en tres principales, como el sistema de partidos único, el bipartidista y el multipartidista. En el caso de Colombia, el país ha sido principalmente sistematizado o tradicionalmente por el sistema de partidos bipartidista, en donde el Partido Liberal y el Partido Conservador han mantenido el poder durante diferentes años, principalmente en el Frente Nacional entre 1958 y 1974, en donde entre estos dos partidos, en un sistema de partidos bipartista, mantenían el poder estos dos, turnándose de periodos en periodos. Hoy en día, Colombia se considera o es un sistema de partidos multipartidista por el reciente o la emergente aumento de partidos políticos que destacan o que defienden diferentes intereses políticos, sociales y económicos. Por eso la fragmentación del sistema de partidos ha sido un fenómeno observado en las últimas décadas, pero la influencia también de los partidos tradicionales como el liberal y el conservador sigue siendo muy vigente. Por hoy en día Colombia se considera un país multipartidista por la cantidad de partidos que defienden a diferentes minorías y diferentes causas sociales en el país. ¿Cuál es el modelo de evolución organizativa y el modelo de partido burocrático o profesional de los partidos políticos seleccionados en el punto número 1? Angelo Panebianco decía que los partidos políticos son estructuras en movimiento, que están en constante adaptación a lo que pasa en su entorno o en su ambiente, como él lo llamaba. En ese sentido, es necesario analizar a nivel histórico cómo se da el surgimiento de estos partidos políticos para entender cuál fue en sus inicios su modelo de evolución organizativa y modelo de partido y lo que son hoy en día. En sus inicios, el Partido Liberal comenzó a conformarse alrededor de 1846 con una asociación de artesanos que se llamó la Sociedad Democrática. Se reunían personas para aprender a leer, escribir, para aprender de aritmética, de dibujo, inicialmente, pero con el tiempo fueron pasando a ser más un lugar de reunión de personas que compartían los mismos ideales liberales y expresaban sus ideas en común. En 1848, José Ezequiel Rojas Ramírez publica en el periódico El Aviso un artículo llamado La razón de mi voto, que exponía las razones de su apoyo al candidato presidencial de ese momento, el general José Hilario López. En ese artículo, Ezequiel exponía los puntos del programa liberal
En 1849, Mariano Ospina y José Eusebio Caro establecieron el programa del Partido Conservador, el cual era muy contrario a lo propuesto por el liberal. Eran un grupo de jesuitas que, como mencionamos anteriormente, lo que buscaban era conservar el sistema colonial que existía en la época. Podríamos decir que en sus inicios ambos partidos se conformaban por sistemas de solidaridad, ya que surgieron a raíz de causas comunes entre sectores de la sociedad colombiana, ideologías o luchas en común. Sin embargo, hoy en día estos partidos encajan más dentro de los sistemas de intereses, ya que se dedican más a mantener su poderío electoral, por lo cual les toca sacrificar algunas de sus creencias o ideologías originarias para poder llegar a ganar elecciones. También en sus inicios encajaban dentro de lo que eran los partidos burocráticos de masas, por características como los fuertes lazos verticales, el electorado fiel y la ideología fuerte que tenían en su momento, en el momento de su surgimiento. Hoy en día estos partidos se encuentran más dentro de lo que son los partidos profesionales electorales, por características como débiles lazos verticales, electorado de opinión, ideologías débiles, financiamientos vía grupos de interés o fondos públicos. Un aspecto que puede ser fundamental para entender estos cambios de sistemas y de tipos de partido a lo largo de la historia pueden ser las diferentes reformas políticas que se han desarrollado en el país a lo largo de los años, a partir de las cuales han venido surgiendo nuevos partidos políticos que representan a diferentes sectores de la población que tal vez ya no se ven representadas por el partido liberal y conservador como lo ha sido tradicionalmente. Esta aparición de nuevos partidos obliga a los partidos tradicionales a tener que negociar o ceder en algunas de sus costumbres originarias y en algunas de sus características fundamentales para poder mantener un poderío electoral y seguir siendo relevantes en el panorama político colombiano. De esta forma se han producido cambios en el sistema de partidos del país, pasando de ser un sistema bipartidista perfecto a ser más bien un sistema de multipartidismo moderado. También hay implicaciones en la forma en que se financian los partidos, ya que al no ser colectividades tan grandes o tan fuertes o con ideologías tan fuertes, pues ya es más complicado que se financien a través de las cuotas de sus afiliados. Esto los lleva a que tengan que buscar financiamiento a través de grupos de interés o de fondos públicos del Estado. De la misma manera y según la clasificación de Duverger sobre sistemas de partidos de origen y clases, ¿cuál es la clasificación más apropiada para el sistema de partidos de la Colombia contemporánea? En la Colombia contemporánea, el sistema de partidos se ha visto afectado por reformas políticas que han buscado fortalecer la democracia y la representación de diferentes minorías étnicas o movimientos sociales. A pesar de la fragmentación y la aparición de nuevos partidos, el sistema sigue siendo un poco muy abstracto, sigue siendo un poco muy partidista predominantemente. Por muchas décadas el bipartidismo ha sido lo más predominante en el país como sistema político o sistema de partidos políticos. Aunque con una creciente presencia de partidos minoritarios y movimientos sociales, hoy en día eso ha cambiado gracias a la reforma de política de 2003 que introdujo un umbral electoral del 2% para la representación en el Congreso de diferentes minorías políticas. Esto ha contribuido a la consolidación de los partidos más grandes y ha limitado la proliferación de microempresas electorales. Eso se debe a que existe una competencia política entre múltiples partidos, aunque algunos como el Partido del Centro Democrático, el Partido Liberal y otros más crecientes tienden a ser más prominentes en el panorama político en la Colombia contemporánea. Hoy en día el Partido Centro Democrático, el Liberal y entre otros son más predominantes y tienen más representación en los congresos y de manera política. Sin embargo, la fragmentación del sistema ha llevado a una mayor competencia electoral, donde partidos como Colombia Humana y otros movimientos han empezado a ganar una relevancia muy grande, aunque no han alcanzado el nivel de influencia como los partidos tradicionales como son el Liberal y también como el Partido Centro Democrático, aunque no es un partido tan antiguo, es un partido que se ha mantenido durante estos últimos años como uno de los partidos más influyentes en Colombia. En el contexto del deterioro de las relaciones internacionales entre Colombia y Venezuela, ¿qué movimientos sociales encontramos nosotros relacionados a este conflicto?
El deterioro de las relaciones entre Colombia y Venezuela han dado lugar a la aparición de varios movimientos sociales que abordan diferentes aspectos relacionados con esta crisis. Entre ellos están los movimientos de derechos humanos. Estos grupos han surgido para defender los derechos de los migrantes venezolanos que han llegado a Colombia en busca de refugio y mejores oportunidades de vida. La crisis humanitaria en Venezuela ha llevado a un aumento significativo de la migración venezolana hacia nuestro país, que es Colombia, y organizaciones como Human Rights Watch han abogado por políticas que protejan a estos migrantes. También colectivos de apoyo a migrantes en varias ciudades de Colombia, principalmente en Cúcuta, que es frontera con Venezuela, se han formado colectivos que brindan asistencia a los migrantes venezolanos, ofreciendo cambios en las políticas, ofreciendo servicios de salud, de educación y apoyo legal a los migrantes venezolanos. Estos movimientos buscan mitigar el impacto de la xenofobia y la discriminación que enfrentan los venezolanos en Colombia. También las protestas sociales, la situación política y económica en Venezuela, como sabemos, no es muy buena. Ha llevado a protestas tanto como en Colombia, tanto como en su país, Venezuela, donde los ciudadanos deciden cambios en las políticas migratorias y mejor tratos a las personas venezolanas para que tengan una mejor calidad de vida y se sientan protegidos en nuestro país, que es Colombia, que es un país vecino. Nosotros como colombianos deberíamos acoger y respetar también a los venezolanos, ya que son personas y todos tienen derechos, tener más empatía y solidaridad con nuestros hermanos venezolanos.